Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes ocurrieron el fin de semana en Aruba. Un éxito total la Expo de Salud 2023. Hay preocupación por ola de violencia en el Cauca, en Colombia. Un niño migrante lamentablemente falleció intentando cruzar el río Bravo. Así fue como trataron de sacar a una rata detrás de una nevera y el resultado fue viral. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a esta hora, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente fin de semana y se alisten para tener una semana llena de bendiciones. Empezamos como siempre con noticias locales y como es costumbre durante el fin de semana, hay muchos accidentes que ocurren y en la mayoría de los casos por la combinación alcohol y gasolina. Vamos a hacer un repaso por algunos de ellos. Este fin de semana ocurrieron varios accidentes en la isla, por ejemplo, en el camino que va del área de Cerro Pita, en una de las cruzadas que son más peligrosas en Aruba por la parte norte. En esta oportunidad, un fuerte accidente se llevó a cabo. En esta oportunidad, un SUV Lexus se subió a la vía y justo en ese momento venía un Hyundai Accent por la parte sur. El impacto fue muy fuerte y ambos vehículos quedaron con bastante daño material. Debido al impacto, un joven resultó levemente herido y por eso fue necesaria la presencia de la ambulancia para que hicieran su control. La policía de tráfico también estuvo presente, tomó los datos del accidente y a la final la grúa fue quien quitó a estos vehículos quebrados que se encontraban en la vía. Entre tanto, también en otro hecho que ocurrió, pero en la parte de Tanque Flip dirección norte, hacia la parte de la rotonda, la patrulla de Oranjestad notó de un Kia Rio que venía manejando bastante raro de una forma equivocada y allí le dieron la señal al conductor para parar. Al momento en que los oficiales se bajaron para ver qué era lo que había ocurrido o cuál era el problema que este conductor tenía, resultó ser que allí al parecer estaba corriendo con su llanta de la parte delante, estaba dañada. Viendo la situación también al parecer el hombre estaba bajo los efectos del alcohol. El vehículo del transporte policial se presentó y allí este hombre fue trasladado a la guarda. Una vez más, la plataforma Ley de Cachó está haciendo diferentes controles alrededor de la isla. En esta oportunidad estuvieron visitando el distrito de Norte en diferentes barrios, en donde ellos colocaron cerca de 15 multas a algunos dueños de mascotas que no son responsables. La acción en contra de las personas o dueños de perros que quizás se conocen como perros que no les están dando la debida atención, no los están tratando como tiene que ser, o también de pronto pueden ser peligrosos y están caminando fuera del área donde se conoce como el interior del Curá y que pueden ser un peligro público o también otro tipo de infracción por parte de Ley de Cachó, continúan. Durante esta acción de control que se llevó a cabo en el barrio Norte, allí algunos habitantes recibieron la visita por parte de este control. Se notó que hubo varias infracciones, lograron atender a cerca de 29 personas o dueños también que estaban infringiendo la ley. Estas personas no tomaron la precaución suficiente para tener a su perrito bien cuidado o de pronto al interior de la casa. 15 de ellos recibieron inmediatamente una multa y 14 de ellos recibieron un aviso. Cabe resaltar que estas multas son cuantiosas y tienen un efecto en la cartera de los ciudadanos. Por ese motivo, en esta oportunidad, en algunos barrios del distrito de Norte se llevaron a cabo estos controles. Cabe resaltar que van a continuar y van a estar en otros barrios que quizá no lo esperan. Por ese motivo se le hace una súplica a los dueños de mascotas para que se mantengan bajo la ley y también las reglas frente a la Ley de Cachó. Este fin de semana se llevó a cabo la Expo de Salud 2023 en el Renaissance Convention Center, en donde la comunidad le cumplió la cita no solamente a la salud, pero también a tener conciencia sobre la parte de salud y la parte física. Nos encontramos desde la Expo de Salud en el Renaissance Convention Center, en donde en esta oportunidad más de 35 instancias que velan por la salud y el bienestar de la comunidad se dieron cita para dar información a toda la comunidad, no solamente sobre la salud mental, salud física, nutrición y muchísimo más. Hablamos con Dajariana, quien nos tiene información sobre lo que se vivió en esta Expo de Salud.
Bueno, el Expo promoviendo salud y prevención de sedentarismo, activando actividad física, también la Piedra de Trabajo. Muy bien visitada, estamos tan contentos de más de 30 organizaciones que estaban presentes hoy del aspecto de nutrición, de actividad física, de salud mental. Teníamos charlas también de diferentes médicos profesionales en el field y teníamos también aparte chequeos médicos, control de la presión, de azúcar, colesterol, entonces muy contento de cómo todo fue. Porque muchas personas piensan que el salud es solamente la nutrición de una persona, pero como mencioné antes también, que en la actividad, la moción, siempre las personas que trabajan en oficina se sientan 8 horas y no se mueven, no saben que cada 30 minutos uno se tiene que levantar, hacer una moción. Si no sabes cómo hacer la técnica, teníamos Ibiza también que están aquí, la Asociación de los Fisioterapeutas estaban aquí, diferentes que te podían mostrar cómo sentarte, cada cuántos minutos, qué son las actividades que puedes hacer que no te van a perjudicar con el trabajo, que no exigen tanto espacio tampoco, pero también el material que uno usa, el tipo de silla, el tipo de mesa, qué mesa puedes también tener cuando quieres trabajar parado también. Entonces, para nosotros era tanta información, el impacto también que las organizaciones tenían y también que el público que estaba presente podían ver la conexión entre todas las organizaciones y colaboración de los ministerios que estaban aquí juntos también. En la plataforma Promoción de Salud, todas las organizaciones que forman parte de ese comité hicieron tanto trabajo del Ibiza, del hospital, AZB, SB, los POAs, activamente estaban de día y noche planeando todo, invitando al público también, promocionando la actividad, porque sabemos que esa es la importancia, es nuestro deber, nuestra responsabilidad para hacer la promoción de salud y hacer la información más accesible posible para la comunidad también. Y SCOA está celebrando un tremendo logro de acreditación Erasmus+. La directiva de SCOA, conjuntamente con los stakeholders, el staff y el personal, en gran celebración con su tremendo logro porque recibieron la acreditación oficial para el programa de Erasmus+. SCOA, desde el año 2022, comenzó con el trayecto para poder adquirir esta acreditación para el programa de Erasmus+, y este año, el pasado 21 de junio, la señora Cabril Martijn y el señor Steven Keynes desde Holanda vinieron para recibir la acreditación para el Erasmus Plus en nombre de SCOA. Con la acreditación de Erasmus Plus, SCOA, como un instituto de educación, podrá contribuir financieramente a proyectos que tienen como meta el desarrollo educacional, el crecimiento profesional, entrenamientos para los jóvenes y también el deporte que se lleva a cabo en Europa y en las islas europeas en el Caribe. Asimismo, también indicaron que Erasmus Plus es con todo el personal de SCOA tiene el derecho para hacer su petición para poder recibir los fondos necesarios y que SCOA podrá ejecutar y realizar este tipo de proyectos en el exterior. El staff y personal de SCOA que están interesados en participar con un proyecto en el programa de Erasmus Plus deberán comunicar con sus cabezantes de directores de colegio para poder entregar su proyecto en nombre de su colegio o directiva. Para más información general podrán tomar contacto con la oficina de SCOA durante horarios de oficina entre semana de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a 4 de la tarde al teléfono 523-1800. Empezamos nuestra ronda internacional con la difícil situación que está reinando en el Cauca, en Colombia. Después de los explosivos que acabaron con la vida de 2 personas, allí la comunidad se siente intimidada y con miedo por los ataques de violencia que se han perpetrado. Luego de la explosión de un carro bomba dirigido contra la estación de policía en el corregimiento de Timba, en Buenos Aires, Cauca, sus habitantes siguen viviendo en medio del temor y la zozobra. La situación allá igualmente es muy tensa. El Policía Nacional, dada la no condición de la estación de policía, no tenía condiciones de seguridad. Los policías estaban en condiciones inhumanas, digámoslo así. Se tomó la decisión de trasladarlos a la ciudad de Popayán. No obstante, Ejército Nacional ha estado haciendo presencia por los alrededores del corregimiento de Timba. Hay un riesgo muy alto de afectación. La población civil tiene miedo, tiene zozobra. Tras el ataque, todos los uniformados de la policía de esta estación fueron trasladados hacia una zona segura.
accidente bastante fuerte y con resultado fatal se llevó a cabo este fin de semana en Paraguay. Cámaras de seguridad se dieron allí y mostraron cómo ocurrió este accidente. Un accidente con derivación fatal ocurrió en la noche del sábado en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Dos vehículos chocaron de manera frontal sobre la calle Nanagua, casi Teniente Morínigo, en el barrio Central. La peor parte se la llevó César Ramón Agüero, de 28 años, quien falleció al llegar al hospital de Lomapetá. Su acompañante, Rudy Javier Ortiz, resultó gravemente herido. Por otro lado, el conductor del otro vehículo involucrado, Sergio Galeano, fue derivado al Hospital del Traumas, donde se encuentra estable. ¿Y qué tal esto en el Perú? Un sujeto vestido de policía estaba robando a los transeúntes en un sector que es muy popular en este país. Allí las cámaras de seguridad grabaron el momento en que a través de su moto y vestido totalmente de oficial, pues allí increpaba a sus víctimas. Vestido de sereno, era así como este sujeto asaltaba a sus víctimas. Cuadra 10 de la avenida Chimú, en San Juan del Lurigancho. Se aprecia un hombre con uniforme de serenazgo que va a bordo de una motocicleta. Sin embargo, no es para cuidar la zona, sino para robar. Ya ha visto a su víctima, quien está en plena esquina con el celular en la mano. El delincuente acelera su unidad y le arrancha el teléfono. En esta otra cámara de seguridad se aprecia el sujeto en el mismo lugar y nuevamente con el uniforme de serenazgo. Los mototaxistas parecen ya conocerlo y uno de ellos decide enfrentarlo. No obstante, este pasa con su motocicleta sacando un arma y disparando. Afortunadamente, el hombre, quien le lanza un objeto, esquiva las balas. El último viernes, esta vez en la calle Anémonas en San Juan del Lurigancho, aparece el falso sereno estacionado. Se sube a la vereda y trata de arrancharle el canguro a un hombre que caminaba por la zona. Este es el punto donde este sujeto por última vez se le pudo apreciar, pero nuevamente con el mismo accionar, vestido como falso sereno, con esta motocicleta. Espera a la víctima, quien venía por esta vereda. Finalmente termina arranchándole lo que tenía en el interior del canguro, para así perderse entre otras calles. Varios ciudadanos de diferentes nacionalidades siguen llegando a puntos estratégicos, por ejemplo a Guatemala, para poder continuar su trayecto y llegar hacia los Estados Unidos. Son muchas las historias que nos encontramos y las tenemos a continuación. Son diferentes los motivos por los que varios ciudadanos de diferentes países salieron de sus hogares con rumbo hacia Estados Unidos. Algunos para mejorar su calidad de vida y otros para apoyar a sus familias. Mi objetivo es ayudar a mi familia porque mi mamá tiene cáncer y aparte de eso sufre de insuficiencia renal. Y me vine, dejé a mis hijos, dejé a mi mamá enferma. Llegar a los Estados Unidos es un sueño que quiero cumplir, no tanto por yo volverme rica o estar cómoda, sino para darle lo mejor a ellos. Ellos han tenido que pasar diversas dificultades. Una de ellas es atravesar la selva de Darién en Panamá, en donde según el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, de enero de 2018 al 2 de junio de 2023 han muerto o desaparecido al menos 258 personas. No quiero volver a pasar ni le deseo a nadie que lo pase porque de verdad es terrorífico. Le pido a mi familia, los que quieran venir por allí, que no vengan porque de verdad, que no traigan niños. Después de la selva, bueno, vimos muchas cosas horribles, niños muertos, mujeres embarazadas, personas con discapacidades que no lo lograron. Aparte de ello, en su llegada a Guatemala, los migrantes narran cómo se les ha pedido dinero a cambio de no deportarlos. Nos quitaron 200 quetzales, las alcabalas, demasiado, roban, quitan demasiado. A veces uno no tiene porque uno viene de allá sufriendo, pues. Y así estamos todos, man. Todos estamos así. Ellos se ponen de acuerdo es con los choferes. El chofer dice, si yo le pago, si yo le doy la plata, se las doy para que pasen. Si no, los bajan y los deportan. Ellos esperan llegar a Estados Unidos. Muchos salieron con sus hijos y afirmaron que se arriesgaron para tener una vida mejor. Y es que lamentablemente la situación de los migrantes no solo abarca a los adultos, los mayores, sino también a los niños. En las últimas horas un niño hondureño de apenas 4 años lamentablemente perdió la vida intentando cruzar el río Bravo.
La tragedia continúa golpeando a los connacionales que deciden emprender la ruta de migración hacia los Estados Unidos. En las últimas horas se dio a conocer el fallecimiento de un niño hondureño de apenas 4 años de edad, quien junto a su familia intentó cruzar el peligroso río Bravo y lastimosamente la fuerte corriente debido a una crecida de río provocada por las lluvias terminó separándolos y haciendo que el infante se ahogara. Fue encontrado kilómetros río abajo, posteriormente trasladado a un hospital por cuerpos de seguridad. Lastimosamente perdió la vida en el lugar. El menor encontrado no se ha identificado aún. Hemos estado desde el consulado de McAllen verificando las situaciones y lograr identificar el cuerpo del menor, pero el cuerpo ha sido trasladado a una morgue de un condado donde no han estado disponibles. La situación ya es alarmante, ya son varios los connacionales que han muerto en este río en las últimas semanas y la temporada de lluvias aún está vigente en esta zona, por lo que todos los migrantes deben aumentar todas sus medidas de seguridad. La comunidad hondureña va a seguir saliendo, como le digo, es un tema que se había invisibilizado y que al fallecer este niño en el río Bravo se pone otra vez en tela de juicio. Desde Honduras, algunos ciudadanos consideran que la situación económica está tan complicada que a pesar de los riesgos, las personas deciden migrar con su familia, ya que no tienen otra opción. En libertad quedaron en las últimas horas 2 mujeres extranjeras que al parecer utilizaban menores de edad en la capital colombiana para darle escopolamina a sus víctimas, en la mayoría de los casos extranjeros. Cuentan los testigos que el ciudadano norteamericano caminaba pasada las 3 de la tarde del Día del Amor y la Amistad por este sector del norte de Bogotá cuando fue abordado por 2 mujeres venezolanas que habrían utilizado a sus hijos de 10 y 8 años, respectivamente, al parecer, para pedir limosna. Durante el diálogo, aseguran los investigadores, las mujeres le habrían dado escopolamina al extranjero, quien luego fue obligado por las mismas mujeres a recorrer varios establecimientos comerciales de la zona para realizar compras, especialmente de ropa deportiva. Habían hecho compras anteriores, alcanzaron a realizar las compras y transacciones aproximadamente entre 3 millones de pesos. Al llegar las mujeres y el extranjero a un nuevo local para comprar, el administrador del sitio vio algo extraño en el comportamiento del cliente. Inmediatamente observo sus labios y sus manos que se encuentran moradas, lo que se conoce como cianótico, y tiene también una sustancia pulgurenta en los labios que desconozco realmente qué sea. Por lo cual tomó la decisión inmediatamente de llevarlo a la clínica Country para que los galenos o los médicos ya se encarguen de dar un diagnóstico médico y un pronóstico, por lo cual en el momento es reservado y no se conoce los resultados como tal. Las mujeres extranjeras capturadas fueron trasladadas al CAI de la zona. La víctima ya fue dado de alta. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Esta es la importancia de tener entornos seguros para nuestros niños. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wegi data da domina. Busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você tá com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos lá para os pés para dentro. Então, mas bisa mais cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, a mí me dice 6 horas solo, que o como mais se queda por lo menos 2 horas para fogo. Pince camay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O mês me tá por com ele tem muito esquito. Ok, Mai, trabalho tá claro, pero agora que tá aqui 2 horas mais não pode ir para dem back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto.
¿Tienes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Siente a libertad de pick and choose. Servicio na Nicasco Cesar. Internet, teléfono y televisión combina lo que podemos ser. Cesar es compañía que te da una experiencia completa. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Se conoce el mes de septiembre como el mes de los bebés y por eso es tan importante poderles generar y crear un ambiente seguro y más al momento que ellos duermen. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es un peligro silencioso. Una asfixia accidental puede ocurrir cuando los bebés no están seguros mientras duermen. A menudo las personas se centran en hacer que sus hijos duerman y no en el entorno en el que duermen. En un nuevo informe, la Comisión para la Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos dice que cada año se producen más de 160 muertes relacionadas con productos para infantes. Muchas de estas muertes ocurren debido a entornos no seguros para dormir, como por ejemplo espacios de descanso llenos de cosas como almohadas, mantas y edredones. Nos gusta decir que estar descubierto es lo mejor, entonces poner a los bebés sin almohadas y sin juguetes de peluche. Entre 2018 y 2020 también hubo un promedio anual de 15 muertes asociadas con productos que posicionan inclinados a los bebés para dormir. Así que para mantener a su hijo seguro, utilice productos distintos para dormir que cumplan con los requisitos federales, como una cuna, un Moisés u otra superficie firme y plana. Si los bebés se duermen en otro lugar, llévelos a un espacio seguro. No ponga nada más que una sábana ajustable donde duerme el niño. Coloque al bebé acostado boca arriba y consulte la página saferproducts.gov para información sobre productos defectuosos. No debería en las tiendas haber productos retirados del mercado. En muchas ocasiones la gente termina comprando cosas de segunda mano, así que dar el paso extra es importante para verificar que el producto que está viendo no haya sido retirado del mercado. El informe encontró que los niños negros son afectados desproporcionalmente por las muertes relacionadas con productos para infantes. Y llega nuestra sección de las más virales y a esta hora les presento a este tremendo artista que muchos lo llaman el ladrón de la chatarra. Y es que a través de estos materiales y de artículos crea obras impactantes. Un ladrón se toma todas las miradas en los usuarios de las redes sociales tras revelar lo que hace con su botín. Se trata de Guillermo Galetti, mejor conocido como el ladrón de la chatarra. Este artista, profesor e influenciador ha logrado convertirse en una estrella del hierro retorcido. Sus obras son tan visuales e interactivas que ha podido exhibirla incluso en el Museo de Arte Contemporáneo de su natal Argentina. El conocido ladrón de la chatarra pasó su infancia jugando con las piezas descartadas por su padre, que trabajaba en un taller de metalurgia. Guillermo Galetti dice crear piezas más o menos útiles con las que pueden soñar sus más de 265,000 seguidores. Mitad genio, mitad loco, mitad poeta son algunas de las formas en las que se ha definido este artista.
Y algo que realmente uno nunca debería hacer es tatuarse el nombre de su pareja, pues en Argentina un joven decidió hacerlo y sus suegros reaccionaron de una forma que esto ha generado una polémica en redes. Un usuario de TikTok identificado como Kevin decidió llevar su relación al siguiente nivel de una manera inusual, tatuándose el nombre de su novia. Lo que ocurrió después nadie lo vio venir e incluyó a sus suegros. Filmó el momento en que mostró el tatuaje a los padres de su pareja y la reacción se convirtió en un fenómeno viral. Cuando Kevin finalmente reveló el tatuaje, las reacciones fueron más allá de lo que esperaba. La madre de su novia comentó conmovida: "Eso es amor", mientras que el padre, visiblemente emocionado, exclamó entre risas. La novia de Kevin, inicialmente sorprendida, finalmente se emocionó y decidió abrazar a su pareja, demostrando que el gesto tenía un significado profundo para ella. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Banco Amigo con una gran invitación. Llega una vez más el Foodstock 2023. CMB, la celebración de sabor y diversión, está de vuelta este próximo 14 de octubre, disfrutando de los sabores de un street food local, entretenimiento para grandes y pequeños con música, mientras aportamos a la Fundación en contra de la violencia relacional, una organización dedicada a sostener a las víctimas de abuso doméstico. Este evento muestra el compromiso que CMB tiene por sostener a aquellos más vulnerables en nuestra sociedad. Y continuamos con más de esas historias. Vean a este joven que intentó patear un chicle que se encontraba en la calle cuando por un descuido salió volando su zapato. Esta vez un grupo de jóvenes protagonizó un incidente que rápidamente se volvió viral en TikTok. Lo que comenzó como un simple juego de patear un chicle por la calle se convirtió en una inesperada aventura que dejó a todos sorprendidos. El episodio fue capturado. Allí en el clip se puede ver a un grupo de amigos caminando por la calle cuando uno de ellos se le ocurrió patear un chicle lo más lejos posible. Sin embargo, lo que nadie esperaba fue que la fuerza aplicada en la patada llevaría a una consecuencia inusual. El amigo del joven que protagonizó el incidente relató: "Mi amigo sin querer colgó la zapatilla en el techo de una señora. La incredulidad se apoderó de los presentes mientras la cámara mostraba el pie descalzo del joven que se había quedado sin su calzado". Y una vez más llega como protagonista una rata a nuestra sección de las más virales, pero en esta oportunidad alcanzaron a grabar cómo intentaron sacarla porque se encontraba detrás de la nevera y el resultado fue totalmente viral. En una tranquila tarde en el hogar de la familia Capdevila, un evento inusual se llevó a cabo y en una épica batalla entre humanos y una astuta rata en la cocina del hogar. Lo que comenzó como un intento de sacar al roedor de la casa se convirtió en una escena inolvidable que se hizo viral en las redes. El narrador de este divertido episodio fue Franco, quien capturó toda la acción con su teléfono y lo compartió en la plataforma. Allí se puede apreciar a una mujer moviendo la nevera para así poder lograr que saliera la rata. "No sé si está abajo", comentó con incertidumbre. A su lado, dos jóvenes tenían en sus manos una escoba y un secador de piso, preparados para cualquier movimiento repentino de la rata. Sin embargo, lo que ninguno de ellos anticipó fue la reacción inesperada del animal cuando la mujer movió la nevera. La rata emergió velozmente y la situación se tornó caótica, con gritos y saltos con toda la cocina. La dramática escena culminó con la rata tratando desesperadamente de escapar a través de una puerta que estaba cerrada, saltando con una agilidad impresionante. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que como siempre tenemos acá en Telaruba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.